galileana. Hablábamos de la ley de la inercia con el principio, decimos que para que un cuerpo esté en estado inercial, tanto la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z es 0, o que la rapidez sea constante. Y sabemos que la rapidez, cuando es constante, estamos hablando del movimiento uniforme, ¿sí? Donde la distancia y el tiempo son, si aumenta la distancia, aumenta el tiempo en forma proporcional. Eso es como una línea recta. Cuando usted hace una gráfica de distancia versus el tiempo, eso lo ven ustedes en física mecánica, en todas las físicas que han visto. Entonces, en el principio de la relatividad galileana, a mí me gusta esta imagen, voy a agrandarla más bien, se ve más bonito, menos tembloroso que la mía. Tenemos dos sistemas, un sistema primado, y es importante que lo entiendan porque cuando veamos dinámica y cinemática tenemos que siempre hablar de dos sistemas de referencia. Uno primado, que sería que este primado ya saben que se mueve con una velocidad v, una distancia v por t. O sea que este sistema primado se mueve con una determinada velocidad constante, porque tiene que ser inercial. Y el siempre estará en reposo, ¿sí? Velocidad cero. En los problemas, por ejemplo, va a ser, por ejemplo, esto puede ser una nave, esto puede ser otra nave, y esto puede ser un observador en tierra. Entonces, esto puede ser un observador en tierra, y estos dos pueden ser una nave. O puede ser, por ejemplo, este observador en tierra, y un ciclista, y una pelota. Algo así, el evento una pelota. Un ciclista que lanza una pelota. Entonces, cuando veamos rapidez en la relación entre, vamos a relacionar las velocidades, entonces puede pensarse que este está quieto, pero este es un ciclista que lanza una pelota. O dos naves que vienen una contra otra, o dos naves que van en esta dirección, pero siempre estos dos se van a mover, y este va a estar quieto. Bueno, en Galileo Galilei, ¿sí? Las transformaciones de Galileo Galilei. Ay, ¿qué hice? A ver. En las transformaciones de Galileo Galilei, como se mueve solo a lo largo del eje X, aquí como lo dice temblor, eso se ve más chistoso, entonces a lo largo del eje X, el objeto se mueve a lo largo del eje X, ¿cierto? Estamos diciendo esto que está acá. Vamos a decir que, bueno, hablábamos de esta. Esta es cuando, a ver, vamos a hacerlo acá. Estas es cuando las dos velocidades, espera que, permítame un segundito, no porque se ve el de atrás. A ver, este signo menos, bueno, estamos diciendo que X', que es esta distancia que está acá, ese X', bueno, esta X' es igual a la distancia que va de aquí hasta acá, menos el V por T. Eso cuando este sistema primado y el objeto se mueven hacia la derecha ambos. ¿Listo? Si se mueven hacia la derecha ambos, entonces decimos que X' es igual a X menos B por T. Pero si el sistema primado y el evento o suceso se mueven uno hacia el otro, o sea, este se mueve hacia la derecha, pero este se mueve hacia la izquierda, tomamos que esta ecuación que está acá. Lo tomamos aquí en vez de menos más. No sé si es la consecuencia, espere, yo miro. No, porque esto es despejando X'. No, pero sí, cuando sea, por ejemplo, y eso lo veremos también con velocidades, cuando sea, realmente estas dos pensé que eran diferentes, pero no, son iguales, porque aquí está despejando X' para obtener esta ecuación. Pero entonces, repito, cuando los dos, tanto este sistema primado como el evento van ambos hacia la derecha, entonces dice que X' es igual a X menos B por T. Pero el sistema primado, este sistema primado y el evento va hacia la derecha, pero ese hacia la izquierda, aquí lo vamos a tomar más. ¿Preguntas ahí? Porque solo yo hablé cuando ambos van hacia la derecha, pero puede suceder que una nave, por ejemplo, va hacia la derecha y otra nave va hacia la izquierda. Entonces, cuando eso sucede, aquí lo tomamos con más. Bueno, listo. En los otros ejes de coordenadas, pues no pasa absolutamente nada. Y' es igual a Y, Z' es igual a Z, y el tiempo' es igual a T, porque los tiempos son absolutos en las transformaciones de Galileo.
Permítame un segundito. En las transformaciones de Galileo. El tiempo es absoluto. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Entonces solo tendremos esta ecuación cuando el objeto se mueva en esta dirección. No quiere decir que no tengamos un ejercicio donde se muevan las tres coordenadas, ¿no? Puede moverse en el sistema en 3 dimensiones, en 2 dimensiones. En este caso solo se está considerando una sola dimensión. Bueno, hablamos también de la velocidad de la luz, como 1 sobre la raíz cuadrada de nu sub 0 por epsilon sub 0, que son constantes eléctricas, y hicimos el cálculo matemático para llegar a que ese valor, reemplazando valores, se obtenía la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y eso era con las ecuaciones de Maxwell, porque primero fueron las ecuaciones de Maxwell y después sí fue las ecuaciones de Albert Einstein y todas esas ecuaciones más adelante. O sea, cuando Albert Einstein habló de la velocidad de la luz, ya se conocía la velocidad de la luz. ¿Por qué? Por las ecuaciones de Maxwell. No se había medido experimentalmente, pero ya se conocían con un cálculo matemático, ya se conocía cuánto era el valor de la velocidad de la luz. Bueno, aquí hablamos de la transformación de velocidades, que es derivando esta ecuación. Esta la hicimos con respecto a X y esta con respecto a Y y con respecto a Z. Y esas tres que serían esta y esta son las transformaciones de velocidades galileanas. Un problema que tenía la transformación de velocidades galileanas era que, por ejemplo, este es un observador dentro de un vagón y este es un observador fuera del vagón. Y esto es un rayo de luz. ¿Con qué velocidad viaja la luz? La luz viaja con una velocidad de 3 por 10 a la, ¿qué? 3 por 10 a la 9 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Y el vagón viaja con una determinada velocidad. Según las transformaciones de Galileo, este observador, ¿qué puede medir? Mide que la velocidad de la luz más la velocidad del vagón, pues daría mucho más que la velocidad de la luz. Y eso no, entonces eso violaría lo que ya se había hablado, que la velocidad de la luz no podía, o sea, que no había un objeto que viajara más rápido que la velocidad de la luz. Aquí sería este más este, ¿cierto? O no importa, si digamos que la velocidad va en esta dirección y el vagón va en esta dirección, pues se sumarían las velocidades. Y eso daría algo más que la velocidad de la luz, pero no puede viajar algo más que la velocidad de la luz. Entonces, también otro problema que había era que se decía que la luz era una onda electromagnética que presenta los fenómenos de reflexión, refracción, difracción, interferencia, polarización, ¿cierto? Y entonces, como era una onda, debía haber un medio por el cual debería propagarse. Entonces habló del éter. A mí me gustó esta imagen. ¿Sí? Mire, viento del éter. Debe haber una imagen por lo que estamos. La luz debería viajar en un medio, ¿cierto? Y en ese medio tendría que ser el éter. ¿Sí? Y se le buscó ciertas propiedades del éter, así como se le busca las propiedades del aire. El aire depende, por ejemplo, qué tan denso es. Y para saber la densidad, uno podría decir que en tierra caliente es más denso que en tierra fría. ¿Por qué? Porque en tierra caliente las partículas están más juntas, en tierra fría están más separadas. ¿Sí? Esas tipo de propiedades tocaría buscarle al éter. Entonces se encontró que es un fluido perfectamente móvil, sin viscosidad alguna, incomprensible, transparente, que llena todo el espacio por el cual se mueve la luz. Había que hacer un experimento para saber cuál era, que si existía el éter o no, si existía el éter o no. El experimento que se habló fue este experimento, el de Michel y Morley. La idea era que cuando usted hace el experimento consta, por ejemplo, de este espejo, un semiespejo y el láser, y este que yo les decía que había un patrón. El patrón de interferencia genera este tipo de patrón. ¿Sí? Así se ven que son líneas, círculos concéntricos, ¿sí? Y eso se ve en el laboratorio. En la Universidad Distrital, los que veo que gente que está repitiendo, sabe que existe el experimento, el equipo de Michel y Morley, y que efectivamente se ve este tipo de patrón. ¿Sí? O sea, se decía que viene. ¿Por qué existe ese patrón? Porque viene un rayo de luz, ¿cierto? Como este semi-transparente, ¿sí? Deja pasar cierta cantidad en esta dirección y parte de ella se refleja. Entonces, pasa cierta cantidad y parte se refleja, ¿cierto? Cuando esta luz que incide acá, como este es un espejo, se refleja, ¿cierto? Y viene acá.
Y lo mismo acá, viene el incide, llega acá, se refleja y viene acá. La interferencia entre estos dos, que puede ser constructiva o destructiva, ¿cierto? Hace que se genere ese patrón. Las físicas son las mismas en todos los marcos inerciales de referencia. Todas las leyes de la física, la mecánica, electromagnetismo, óptica, termodinámica, campos electromagnéticos, generación del principio de la relatividad de Galileo, solo se aplican las leyes de la mecánica, pero también tiene que cumplirse este postulado. Entonces, yo les decía que, y lo vamos a mostrar cuando estemos hablando de las transformaciones de Lorentz, ¿sí? Cuando oyemos a cuánto equivale la posición en función del tiempo, así como ustedes miraban la física, en la física mecánica, que nosotros les hablábamos de posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, ¿sí? Aceleración, todo eso lo vamos a sacar, pero con las transformaciones de Lorentz. Y cuando hagamos que las velocidades son mucho menores que las de la luz, entonces vamos a llegar a las transformaciones galileanas. El segundo postulado dice que la rapidez de la luz en un vacío es la misma en todos los marcos inerciales de referencia y es independiente del movimiento de la fuente. Ejemplo, determinar la anulación del concepto del éter y se llega a la conclusión de que es imposible que un observador inercial viaje a la velocidad de la luz. Esos son los dos postulados, donde observamos entonces con los dos postulados las consecuencias, tres consecuencias importantes debido a estos dos postulados. Una de las consecuencias es el de la simultaneidad de eventos, que también este video es cortico, entonces lo vamos a ver. El principio de la simultaneidad de eventos. Entonces veamos acá el principio de la simultaneidad de eventos. Por favor, entonces se lo coloco de simultaneidad de eventos. Otra consecuencia de los postulados del Albert-Einstein es la dilatación del tiempo. Entonces vamos a pensar en este experimento, ¿sí? Donde, pues a mí me gustó los 10 dibujos y por eso lo coloqué. Digamos que tenemos dos observadores. Un observador que está, ¿cómo les digo?, en tierra. Claro que aquí no se ve. Es un observador que está en tierra y está en el sistema primado. Voy a pintarlo acá. Entonces, digamos que tenemos, ¿sí se pinta? Un observador acá en el sistema S, ¿cierto? Vamos a decir que ese es un observador en tierra. Entonces, digamos un observador aquí en tierra. Y otro observador, que es el que está dentro del vagón, en el sistema S primado. Entonces, aquí es X', Y', ¿sí? Recuerden que el sistema X', Y' se mueve con velocidad constante v. Entonces, este vagón se va a mover con velocidad constante v, como se muestra en esta figura B, ¿sí? Ok. El evento es la luz. La luz. El que está dentro del vagón es el que tiene, por decir así, el láser, ¿sí? El que está dentro del vagón. Entonces, aquí es el que está dentro del vagón. Que yo para pintar soy terrible, por eso, menos mal esta cosa me funciona, ¿sí? Entonces, aquí, el que está dentro del vagón es el que tiene el láser. Recuerden que aquí en tierra, ¿sí? Aquí en tierra, que sería este, está aquí afuera, y otro observador que está dentro del vagón. ¿Listo? Entonces, ¿qué ve cada uno de los dos observadores? Vamos a hablar del que está dentro del vagón. Dentro del vagón, voy a borrar esto que está acá. Me gusta también esta imagen, porque fíjese que aquí dentro del vagón, aquí también se ve, mire, este es el espejo, ¿sí? Aquí está el observador, ¿cierto? Y dentro del vagón él lanza un rayo de luz, aquí hay un espejo, aquí un espejo. Entonces, lo que pasa es que el rayo de luz incide y se refleja, ¿sí? Ese incide a una velocidad c, ¿sí? La distancia también es importante, la distancia entre el espejo y el espejo, que la vamos a llamar d. Entonces, como indica acá, la distancia entre espejos es, la distancia es 3 espejos, la distancia entre un espejo y otro es d, ¿sí? Entonces la idea es que el rayo de luz vaya y vuelva a una velocidad c. Entonces vamos a decir, recordemos que como es constante la velocidad de la luz, entonces nosotros decimos que la velocidad c es la distancia recorrida sobre el tiempo, ¿correcto? Entonces vamos a decir que el tiempo en que se demora ese rayo en subir y bajar es igual, como la distancia es la misma, ¿sí? Vamos a decir que esto es igual a, y el rayo va y vuelve,
Esto va a ser igual a 2 veces D, despejando el tiempo de acá. Entonces sería el tiempo 2 veces sobre C. Sobre C. Vamos a decir que ese es el tiempo asterisco. Entonces, el tiempo que mide el observador que está dentro del vagón es ese que acabo de escribir. 2 veces D sobre C. ¿Sí? Niños, yo puedo escribir cualquier D, ¿no? A mí me gusta más el D minúsculo. O sea, esta es la distancia D. Para mí este es D minúscula. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el tiempo que el observador que está dentro del vagón mide cuando la luz va y vuelve? Es esta. El tiempo es 2 veces D sobre C. ¿Sí? Ahora, esto que está aquí, fíjese que es el sistema cartesiano XY, no está primado. O sea que esto es lo que observa el observador en tierra. ¿Sí? El observador aquí, que está acá, aquí también se observa, ¿sí? Entonces, el observador en tierra ve que este vagón se mueve con una velocidad hacia allá, B. Entonces, vamos a hacer chan, 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 chan. ¿Sí? Entonces viene la luz. Recuerde que estos son espejos. Entonces, lo que ve un observador aquí en tierra es que la luz va en esta dirección, ¿cierto? Y luego se refleja. Eso es lo que observa el observador en tierra. ¿Sí? Recuerde que la distancia entre los espejos la estamos llamando D. ¿Sí? Y ahí se forma como un triángulo isósceles. Si ustedes ven, dos de los catetos van a ser iguales. ¿Vale? Y este es el lado, es un triángulo isósceles. ¿Mm? Donde yo puedo formar un triángulo rectángulo aquí. ¿Cierto? Y decir que esta trayectoria que está acá, esta es la luz. Esta es la luz que incide y se refleja acá. Entonces, recuerden que si yo despejo, voy a despejar, bueno, tengo que C es igual a D sobre T, ¿sí? Que la velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo. La velocidad es igual a la distancia. Entonces yo puedo decir que D, ¿sí? Que esto es D, voy a hacer una relación de distancias. Esta distancia y esta distancia. Como esto es luz, ¿cierto? Entonces la distancia, si yo la despejo de acá, la distancia o el D minúsculo, C es igual a D sobre T. Entonces D va a ser igual a C por T. Pero fíjese que esta distancia es la mitad del recorrido. Entonces esto será C por T sobre 2. ¿Sí? Ahora, como el vagón se mueve en X, la distancia es en X, entonces la misma cosa. Entonces, ¿cuál es la distancia ahí? Esta distancia va a ser igual a V por T sobre 2, la mitad del recorrido. Entonces estoy haciendo una relación entre distancias. Esto es un triángulo rectángulo que lo voy a pintar en este otro tablero. Profe, disculpe un momentico, una pregunta. Lo que pasa es que como una de nuestras compañeras ya subió desde Google, por la plataforma, el Google Drive de la tarea, entonces ya los permisos todos quedaron a ti y los otros integrantes del grupo no lo hemos podido subir. No te Por entiendo. eso. Espérate, ahorita lo termino yo mi clase y ya ahorita hablamos de sus problemas, ¿sí? Bueno, Gracias. pues como el límite de la tarea es hasta las 2, pues bueno, vale, profe, gracias. Relájate, mi vida linda. Te veo estresada. Entonces póngale cuidado. Espérate, yo pinto. Es que esto es importante porque les voy a dejar una actividad ahorita. ¿Vale? Ya, B por T sobre 2 y aquí sería C por T sobre 2. Entonces aquí vamos aquí al otro tablero. C por T sobre 2, por favor. Listo. Entonces tenemos este triángulo rectángulo y voy a utilizar el teorema de Pitágoras y utilizando el teorema de Pitágoras voy a despejar el tiempo de acá. ¿Vale? Para saber cuál es el tiempo en el que demora la luz, el observador que está en tierra, ver la luz cuando incide acá y se refleja. Eso es cuál es el tiempo. Yo ya calculé el tiempo cuando este observador que está dentro del vagón, el tiempo que ve cuando el rayo de luz va y vuelve. Cuando el que está dentro del vagón, ¿cuál es el tiempo? Este que está acá. Ahora yo quiero calcular el tiempo para la cual el observador que está en tierra, el que está estacionario, ve la luz cuando incide y se refleja. Entonces, ahí observa uno que es un tiempo más largo. ¿Sí ve? Es un tiempo más largo que el tiempo que los tiempos van a ser diferentes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues fácil. Voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Voy a decir que D al cuadrado más B por T sobre 2 al cuadrado es igual a C por T, sobre 2 al cuadrado.
¿sí? Y voy a despejar los tiempos. Entonces aquí sería, voy a dejar a un lado la igualdad del tiempo y voy a despejar. Entonces aquí sería que d al cuadrado es igual a c por t sobre 2 al cuadrado menos b por t sobre 2 al cuadrado. Entonces aquí digo que d al cuadrado es igual, yo puedo aquí factorizar t cuadrado sobre 4, factor de quién, de c cuadrado menos b cuadrado. Yo les dije a ustedes, recuerden que es importante saber que factorizo el c al cuadrado. Siempre se factoriza el c al cuadrado. Entonces aquí sería d cuadrado es igual a quién, c cuadrado por t cuadrado sobre 4, factor de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Estoy factorizando el c al cuadrado, ¿sí? Recuerde que quiero despejar es el tiempo. Entonces aquí voy a despejar el tiempo. ¿Cómo lo despejo? Entonces aquí sería que c al cuadrado, es igual a quién? A 4d cuadrado, bueno, lo dejé de mayúscula, ¿no? No importa. D cuadrado, 4d cuadrado, ¿sobre quién? 4d cuadrado sobre c cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Ay, no, perdón. Que t al cuadrado, es igual a quién? A 4d cuadrado ¿sobre quién? Sobre c al cuadrado, factor de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, ¿sí? Ahora voy a dividir, multiplicar y dividir por 1 sobre c cuadrado. Entonces aquí sería 1 sobre c cuadrado y 1 sobre c cuadrado. Perdón, 1 sobre c. No cuadrado. Entonces esto me queda, ¿cierto? Me queda que el tiempo, ay no, perdón, primero saco la raíz. Mejor saco primero la raíz cuadrada en ambos, para que quede el t solamente. Entonces, que el tiempo es igual a quién. Si saco raíz a ambos lados de la igualdad, entonces me queda que el tiempo es igual a 2d, ¿sí? Sobre c, y esto de abajo es 1 menos b cuadrado sobre cuadrado a la 1 medio. Me quedaría así. Entonces, que el tiempo es igual a quién? A 2d sobre c dividido 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, raíz, ¿cierto? Pero si uno observa, ¿sí? Preguntas hasta ahí, por favor, que no sea del laboratorio, sino de esto, por favor. Este es el tiempo que mediría el observador que está en tierra. Ahora, voy a llamar gamma a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el tiempo? El tiempo sería igual a 2d sobre c, perdón, sería igual a t, factor de quién? Como 1 sobre, como tengo esto, 1 sobre esto es gamma, entonces voy a decir que esto es igual a gamma veces 2d sobre c. Pero ¿quién era 2d sobre c? Si uno va a la otra pantalla, ¿cierto? Claro que yo le cambié aquí el d, ¿no? Aquí le cambié por d minúscula, pero bueno, entonces borremos acá y pongámosle d mayúscula. ¿Quién es 2d sobre c? El tiempo que mide el observador que estaba dentro del vagón. Entonces uno puede decir que el tiempo que mide el observador en tierra es igual a gamma veces el tiempo que mide el observador dentro del vagón. Eso también se escribe que el tiempo que mide el observador en tierra es gamma veces el tiempo propio. O sea, el tiempo que mide, y al tiempo que mide el observador que está dentro del vagón se le llama tiempo propio. Entonces, ¿cuál es el tiempo que mide el observador en tierra? Gamma veces el tiempo propio. Gamma veces el tiempo de este señor que está acá. ¿Sí? Eso es así. Ese es el dilatación del tiempo. ¿Sí? Ahora, pregunta, a ver, pregunta. Si gamma es esto, este número gamma, ahora, si gamma es esto, esta es la contracción de la longitud. Bueno, si gamma es esto, ese valor gamma va a ser mayor que 1. Ese valor va a ser mayor que 1. Entonces, ¿quién mide más tiempo? ¿Quién está midiendo más tiempo cuando pasa este suceso? El observador que está, ¿quién
quién va a medir más tiempo? ¿El observador que está dentro del vagón o el observador que está fuera del vagón si ese gamma es más grande que 1? ¿Quién me contesta? El observador que está fuera del vagón, profe. Correcto. Va a verlo más, se va a demorar más tiempo en verla. Eso, y eso es todo lo que hay que entender. Y eso es todo lo que hay que entender. ¿Sí me entiendes? Esa es la dilatación del tiempo. Ahora vamos a ver la contracción de la longitud. Entonces, la contracción de la longitud, estas gráficas me gustaron, por eso las puse todas. Porque, mire, si la velocidad es 0, el gamma es 1. Si la velocidad es 0, mire, 0,86 C, C es la velocidad de la luz, o sea que yo podía cambiar este C por 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si la velocidad es esa, el gamma es 2. Y se va contrayendo el objeto. Si la velocidad es 0,995 C, el gamma es 10. Si la velocidad, ¿sí? Aquí, vale. Entonces, aquí contracción, lo mismo aquí se ve, y aquí me gustó porque lo dicen en porcentaje, ¿sí? Si la velocidad es 0, si la velocidad de la luz es 87%, si la velocidad es el 99%, si los objetos cuando se mueven a la velocidad de la luz, se contrae. Esa es la contracción de la longitud. Chévere, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos sistemas, también me gustó este dibujo, porque muestra dos sistemas, el primado que se mueve con una velocidad v y el no primado, ¿cierto? Entonces, el no primado, recuerde que es el observador en tierra, el que está quieto, y el primado es el que se mueve. Entonces, cuando el observador en tierra es el que va a observar cuando algo se mueve hacia la velocidad de la luz, el que está en tierra ve las cosas que se contraen. El observador en tierra es el que lo observa. El que está dentro de la nave no. Él ve que la nave es del mismo tamaño. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Entonces, vamos a ver contracción de la longitud. Voy a hacer esto más pequeño para poder... Este la saqué de Facebook, mire, esta de acá. Nosotros los físicos también nos gusta Facebook. Son cosas chéveres. Entonces, ya les pongo atención, no se relájense porque ¿qué hacemos? Les aumentamos el tiempo, no se estresen por eso. Con que lo entreguen hoy está bien. Se estresan, me estresan, nos estresamos, es el verbo estresarse. Entonces, tenemos dos observadores. Yo lo voy a pintar como siempre lo pinto. Voy a hacer estas figuras chiquitas, ¿sí? Aquí. Por ejemplo, tenemos dos sistemas. Vuelve los dos sistemas. Entonces, este es el sistema S, que es el que está en tierra, que es el X y Y, el sistema primado, X y Y prima en el sistema primado, ¿sí? Y este primado se mueve con una velocidad V, ¿sí? Aquí va a haber una nave que es el evento. Voy a hacerla más grande. Hagámosla de color azul. Entonces, aquí hay una nave que se mueve. Aquí hay una nave. Que se mueve con una velocidad V. Que se mueve con una velocidad V, sí señora. Listo. El que está dentro de la nave, aquí hay dos observadores. Uno que está dentro de la nave, que ya sabemos que el tiempo para el que está dentro de la nave es el tiempo propio, ¿sí? El que está dentro de la nave es el tiempo propio, ¿cierto? Ese. Y aquí en tierra está el otro observador, que está quieto, en reposo. Entonces son dos observadores. Uno que está en el sistema primado, que se mueve con una velocidad v, y otro que está en la tierra, que está en reposo. Entonces, el que se mueve, el que está dentro de la nave, ya sabemos que es el tiempo propio. Ahora, yo puedo decir que esa velocidad v es igual a la distancia recorrida, a la longitud de la nave, ¿sí? Y la vamos a llamar L, sobre el tiempo, pero el tiempo es el tiempo propio, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad que ve este que está acá? La velocidad es el L asterisco sobre el tiempo t. Recuerden que el tiempo t es igual a gamma veces el tiempo propio. Entonces yo con esas tres ecuaciones voy a sacar la fórmula de la dilatación del tiempo. Con esas tres formulitas nomás. Voy a subrayarlas con rojo. ¿Con cuáles? Con esta y con esta. ¿Cierto? Entonces voy a decir que t sacada de aquí es igual a ¿quién?
sería igual a L asterisco sobre B. Ay. L asterisco, ¿cierto? Sobre B. Ese sería T, ¿cierto? S. Igual a gamma veces, estoy con esta fórmula de acá, igual a gamma veces el tiempo propio, que lo voy a hacer con esta ecuación. ¿Qué es el tiempo propio? Entonces, el tiempo propio es igual a L sobre B. Cancelo B y me queda que L asterisco, que es el que mide, esa es la longitud que mide el observador en tierra, es igual a gamma veces la longitud que mide el observador dentro de la nave, ¿sí? ¿Pero qué es gamma? Bueno, a ese al asterisco le vamos a llamar la longitud propia, que es el que mide el observador en tierra. Entonces voy a decir que L propio es igual a gamma veces L. ¿Quién es L propio? El que mide el observador en tierra, la longitud que mide el observador en tierra. ¿Y quién es L solita? El L solita, la longitud que mide el observador que está dentro de la nave. Pero yo ya sé que gamma es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo puedo decir que la longitud que mide el observador que está dentro de la nave es igual a la raíz cuadrada, perdón, tengo que colocar primero gamma. ¿Qué es? Esto está multiplicando, pasa a dividir, allá, sí, entonces sería L propio, ¿cierto? Recuerde que gamma, a ver otra vez, ay, gamma es esto, entonces aquí quedaría 1 sobre la raíz, ¿sí me entiendes? Entonces esta raíz que se está multiplicando, que está dividiendo, pasa a multiplicar, y entonces quedaría L propio por la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Y esta es la contracción de la longitud, ¿sí? Dice que la longitud que mide el observador, que está dentro de la nave es igual a la longitud que mide el observador en tierra por este valor de raíz. Pero este valor de raíz es menor que 0. Así, ese es menor que 0. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo así, profe? Sí, claro, porque este número es más grande que este. Y entonces aquí es 1 menos algo pequeño. Y esa raíz va a ser más pequeña. Entonces, eso más pequeño por esto me da algo más pequeño. ¿Sí? Abrirla. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Esta ecuación que les acabo de mostrar acá, la longitud medida por el observador en la nave es igual a la longitud medida por el observador en tierra. Es igual a la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Entonces, la idea es hacer una gráfica, ¿sí? Una gráfica. Observador dentro de la nave. Entonces, ¿la nave cuánto mide? 1099.94. ¿Y cuánto mide el observador en tierra? 1100. Porque el observador tierra lo mide más corto, lo ve contraído cuando un objeto viaja a la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, este es el que mide ¿quién? El observador de la nave. Bueno, esa es la parte. Entonces, la idea es que saquen esos valores aquí en Excel, ¿sí? Si la velocidad, la relación B sobre C vale 0,01, si vale esto, o sea, cada uno de estos, y luego haga la gráfica, nombren los ejes, ¿sí? Haga como una gráfica decente, que ustedes ya son grandecitos y muchas veces han graficado, ¿cierto?